Listo. Bien. Pues buenas tardes todas y todos. Quise dar una intro porque pues es el último día del módulo, el módulo 5. Ha sido realmente un trabajo, siento yo, muy pues fuerte, sí, una reflexión importante porque se me ha hecho como si hubiera sido más tiempo. Sí, más que un mes. Bueno, fue un mes, es un tiempo considerable. Y bueno, no me quiero tardar mucho, solo quería dar la intro aquí para ir cerrando ya este último día del curso, El mundo que la filosofía quiso destruir, ¿sí? Y quiero presentar esta tarde al maestro Edson Salvador, Edson Abraham Salvador Soto, y se me olvidó el último apellido. ¿Cuál es tu último apellido, Espinosa. Edson? Espinosa, es que debe ser Estrada. Qué bueno que pregunté. Ed Abraham Salvador Soto Espinosa. ¿Sí? Es correcto. Un gran historiador, un gran científico, sobre todo, bienvenido, que espero que tengas una excelente tarde y también al final espero que también nos manifiestes un poco pues lo que pensaste en este curso. Bienvenido, maestro. Gracias, maestro Gonzalo. Pues sí, llegamos al quinto módulo de este curso que decidimos titular de forma provocativa eh, con esta reflexión que decíamos, el mundo que la filosofía quiso destruir, aunque la reflexión podía haber también funcionado si habríamos dicho la filosofía que el mundo quiso destruir. La filosofía, y seguramente así nos lo compartirá en sus conclusiones el maestro Gonzalo, la filosofía tiene que ser cuestionadora, tiene que ser eh, crítica del mundo en el que vive y es así que planteamos el título porque sin duda los filósofos que tomamos como excusa para esta reflexión, Marx, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Habermas, que veremos el día de hoy, pues sin duda fueron filósofos que propusieron al mundo una perspectiva interesante, una perspectiva diferente, una perspectiva crítica, pero sobre todo una perspectiva que provocó reflexiones, que provocó cosas y en discusiones, en comentarios, en reflexiones previas, también con el maestro Gonzalo en este debate de filosofía-historia, en alguna ocasión, el profesor Gonzalo ha planteado si será o no la historia una ciencia. Y me da mucho gusto que me haya mencionado como científico, porque yo soy de la idea de que sí es una ciencia. Y creo que la filosofía también puede serlo, a debate, sin duda, en el sentido de que la ciencia debe ser entendida como todo aquello todo aquel conocimiento que se genera con la intención de transformar la realidad. Y creo que en el caso, insisto, a reserva de un debate más profundo sobre el tema, creo que en el caso de estos filósofos que elegimos para este curso, pues creo que aplica porque si no lo hicieron de manera intencional todos ellos, habría que ver si Sartre o si Nietzsche, pero sin duda Marx y sin duda Habermas se han planteado una filosofía que pretende cambiar el mundo, que pretende impactar en la realidad, que pretende transformar la realidad, como creo yo que debe ser toda ciencia y todo esfuerzo científico, con el objetivo de transformar la realidad en beneficio, al menos teóricamente así debería ser, en beneficio pues, del ser humano. Sin más preámbulo, abordo los temas que corresponden a este último bloque y que aprovecho también para reflexionar sobre el recorrido que hemos
hecho en este curso, partiendo de la revolución industrial y el impacto de la revolución industrial, que sin duda nos lleva al imperialismo, un imperialismo que posteriormente conduce a la Primera Guerra Mundial, una Primera Guerra Mundial y sus efectos que sin duda conectan con la Segunda Guerra Mundial, que hay historiadores que plantean, que hablan de una guerra civil europea. Eric Hobsbawm así la plantea, como no hablar de una Primera y Segunda Guerra Mundial, sino más bien de una guerra civil europea. Una perspectiva interesante a discusión, sin duda. Y sin duda, el efecto de la Segunda Guerra Mundial pues, nos conduce al mundo contemporáneo, de la Guerra Fría y luego de la posguerra fría. Y ahí, sin duda, la Escuela de Frankfurt, en sus dos momentos, de lo cual nos hablará el profesor Gonzalo, sin duda en esos dos momentos, la Escuela de Frankfurt y uno de sus representantes, por lo menos de la segunda fase, Habermas, pues aportará reflexiones interesantes sobre el mundo en el que vivimos. Entonces, entro al tema histórico que hoy nos compete y sin duda, continuando con lo que nos planteábamos la sesión anterior, hacia el final de la Primera Guerra Mundial, hablamos de la crisis de 1929, la cual voy a retomar en un momento más, porque el momento en el que surge la Escuela de Frankfurt es la primera fase de la Escuela de Frankfurt, porque, insisto, a reserva de lo que nos va a explicar el profesor Gonzalo, pues tiene dos momentos, un momento previo a la Segunda Guerra Mundial y un momento posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es donde aparece el filósofo que hoy nos compete, pero que sin duda tiene los antecedentes de Adorno, Horkheimer y me parece que Adorno era su maestro, que son de la primera fase, del primer momento de la Escuela de Frankfurt. Y es en este momento, justo cuando aparece la Escuela de Frankfurt, y de hecho la suspensión de la Escuela de Frankfurt en Alemania va a ser resultado, ese espacio que hay entre la primera y la segunda fase de la Escuela de Frankfurt y las ideas de la teoría crítica, tiene que ver justamente con el ascenso del fascismo, de ahí que el día de hoy comienzo con este tema. Lo que vemos aquí en el mapa que hoy les comparto y que pongo ahora aquí al centro, vemos cómo en 1938 los países que tienen un régimen fascista, 1938 son pues Alemania, ya Austria e Italia. Podríamos haber incluido a España, aunque aquí está identificado como un régimen dictatorial, y los que vemos en color verde son los que podemos identificar como los países democráticos. El cambio es importante. Lo que se vive en ese periodo de entreguerras, ligado sin duda a lo que fue la crisis de 1929, es este gran cambio. En 1919, los regímenes políticos europeos democráticos eran una mayoría predominante en Europa. Sin embargo, dentro de 20 años vamos a ver que el cambio es radical. Aquí vemos en color verde los regímenes que eran predominantemente democráticos. Sin embargo, volviendo al mapa anterior, vemos que el color verde se va a reducir y van a surgir más un régimen dictatorial y otros definitivamente con un régimen totalitarista y fascista. Aparece también en el escenario el régimen comunista que en 1919 ya estaba conformado. Sin embargo, podríamos decir que todavía eran momentos en los que pues no se estabilizaba por completo la Unión Soviética, todavía los ejércitos blancos defendiendo algunas zonas, pero será a partir de ese segundo momento del que hablábamos, cuando empieza a consolidarse sin duda y a estabilizarse la Unión Soviética y viene la coexistencia pacífica que luego va a tenerse con este régimen de perfil comunista, de perfil socialista, que también comentábamos un poco sobre su surgimiento en la sesión anterior.
Los efectos hablando de las causas de la Segunda Guerra Mundial, que es el momento que nos compete el día de hoy, pues tenemos, por supuesto, que mencionar las consecuencias, de ahí que se pueda ligar la Primera y la Segunda Guerra Mundial como una gran guerra civil, pues sin duda tiene que ver con el final de la Primera Guerra Mundial. Recordar que el final de la Primera Guerra Mundial va a marcar con los tratados de Versalles castigos muy duros para Alemania, sobre todo para Alemania, para todos los perdedores. Austria-Hungría, bueno, lo vemos en este mapa de manera muy clara, Austria-Hungría desaparece como el gran imperio que era, se fragmenta en Austria, en Hungría, en Checoslovaquia, algunas partes van a Rumania, Yugoslavia, surge también, el imperio austrohúngaro se desintegra, el imperio alemán se ve reducido, parte de Checoslovaquia que vemos ahí en color verde era anteriormente parte de Alemania, una región de Polonia que vemos ahí en la parte superior derecha, el corredor de Danzig, le va a dar salida a Polonia al Mar del Norte, dejando a Alemania dividida, Alemania y esta otra manchita que aquí no aparece con nombre, pero que es en ese momento fue la Prusia Oriental, era parte de Alemania, fue fragmentada. Entonces, estos tratados de paz, en realidad, pues más que traer la paz, van a traer inestabilidad que tiene que ver con inestabilidad territorial por regiones que se van a estar disputando. Alemania quiere recuperarlas, Austria-Hungría también. Italia, que había sido ganador, fíjense, Italia, que se había cambiado en la Primera Guerra Mundial al lado de la Triple Entente, aliado primero de Alemania y Austria-Hungría, se cambia de bando y se une a Reino Unido y a Rusia, a la Rusia de ese momento y a Francia. Italia va a ser tratado como un perdedor, porque Italia se cambia de bando, pero no recibe territorios que finalmente Italia lo que quería era, lo decíamos, expandir su territorio fuera del continente europeo, pero también dentro del continente europeo. Tenía intereses en esta zona de los Balcanes, que es su frontera norte, y esperaba recibir territorios de la desintegrada Austria-Hungría. No recibe territorios y dice, ¿cómo siendo ganador Italia es tratada como perdedor? No recibe territorios. Entonces, los tratados de Versalles van a generar inestabilidad territorial y también inestabilidad económica. ¿Por qué? Por todo el desgaste económico, la destrucción que existía Francia, Alemania, la inestabilidad económica que provocan los 4 años de guerra, pues va a provocar también inestabilidad económica en el territorio europeo. Lo vamos a ver reflejado. Hay unos años, entre los años 20, recordar que la Primera Guerra Mundial termina en el 1918, y la Segunda Guerra empezará hasta 1939. Hay un periodo en los años 20 que se llaman los felices 20, porque ahí parece que el mundo se está recuperando. Sin embargo, vamos a ver que la reactivación de la industria que estuvo dirigida a la guerra y va a regresar a las manufacturas, va a generar una sobreproducción que conducirá a la caída de los precios. Este escenario que deja la Primera Guerra Mundial, pues sin duda se va a convertir en una causa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque, insisto, aparecen problemáticas territoriales, aparecen problemáticas económicas y aparecerán también nuevos valores. ¿Nuevos valores en qué sentido? Pues sin duda, la idea de que fueron sometidos, fueron humillados en la Primera Guerra Mundial, va a hacer que se plantee para los alemanes, para los italianos también, de hecho, primero es con los italianos, que se va a plantear la idea de que se necesitan nuevos valores, que los valores de la democracia, que los valores cívicos que predominaban en la Europa democrática, no funcionan porque han sido injustos con Alemania, porque han sido injustos con los alemanes, con los italianos, con algunos otros europeos, y por lo tanto existe la necesidad de replantear los valores sociales. Y ahí aparecerá el fascismo
con estas ideas militaristas, con estas ideas de un nuevo hombre, un hombre que debe luchar por lo que merece, por la idea de una raza superior, que también comentábamos en semanas previas, tiene que ver con esta idea del darwinismo social, que las que van a sobrevivir van a ser las razas que, así como las especies, pues que logren pelear de mejor manera por su supervivencia. Las que mejor se adapten van a ser las que van a sobrevivir, y con este conjunto de ideas surgirá la idea de surgirán nuevos valores, la idea de un nuevo hombre, la idea de un nuevo también nacionalismo, y regreso a uno de los mapas que he estado planteando y mostrando en las últimas sesiones. Recordar que el nacionalismo es un concepto que se va a ir definiendo a finales del siglo XIX y que todavía durante el siglo XX va a marcar el funcionamiento de los estados, de los estados-nación, es decir, de naciones que quieren conformar sus propios estados, sus propios territorios controlados, sus propios territorios donde hay la población que comparte rasgos culturales, rasgos sociales, y que esté un territorio controlado por un gobierno. Entonces, así lo van a desear todo este conjunto de naciones en Europa. Y esto no se va a resolver con la Primera Guerra Mundial. No se va a resolver con los tratados de Versalles. Lo anticipábamos al hablar de la Primera Guerra Mundial, que estos nacionalismos van a ser la chispa que detone la Primera Guerra Mundial. Y al finalizar la Primera Guerra Mundial, uno pensaría que los tratados de Versalles iban a resolverlo. Sin embargo, vamos a ver que no es así. Dentro del territorio de Checoslovaquia van a quedar alemanes. Dentro de Austria, pues la nación alemana también es predominante. Algunas regiones de Polonia van a tener también alemanes. Y de ahí que Alemania, cuando bajo el régimen nazi comienza a expandir su territorio, lo va a hacer recuperando territorios donde están sus connacionales. Austria, Polonia, la región de Checoslovaquia, los Sudetes. Estas regiones van a ser las que el régimen nazi van a tratar de expandir. Decíamos que estos conflictos territoriales pues se van a observar, aquí lo planteo en este mapa que comparto. Vemos estos nuevos estados que surgen como resultado de los cambios de la Primera Guerra Mundial. Vemos ahí también en amarillo, y también ya lo mostraba, por eso decía que al finalizar la Primera Guerra Mundial todavía no está la Unión Soviética consolidada. Vemos esa región de la Rusia blanca, es decir, la Rusia que no acepta a la Revolución Rusa, que todavía está con los ejércitos blancos defendiéndose, pero luego eventualmente pues se va a aceptar la existencia de la Unión Soviética. Pero esto sin duda nos habla de las dificultades que dejó, de los asuntos sin resolver, de los asuntos sin aclarar que dejó la Primera Guerra Mundial, y que van a ser la causa de la Segunda Guerra Mundial. Ya también lo habíamos comentado brevemente en la sesión anterior, la retomo porque, insisto, esto será el momento en el que la Escuela de Frankfurt verá suspendidas sus actividades y finalizará en su primer periodo. ¿Por qué? Porque aparece esta Segunda Guerra Mundial y vemos todo esto que fue el crecimiento, la expansión del orden nazi, del Tercer Reich, y los territorios que va a llegar a controlar y que va a obtener después de sus agresivos avances, por lo menos en la primera mitad de la guerra, entre el 39 y el 42, que es el momento más fuerte para el ejército nazi. Pues va a lograr invadir buena parte de Francia, con lo que Francia va a quedar bajo el control prácticamente en su totalidad, obviamente la resistencia de algunas regiones, pero va a quedar prácticamente bajo el control nazi, lo mismo que Bélgica. Esto
en el oeste. En el este, pues van a controlar Polonia, que lo que hace que el 1 de septiembre de 1939 se desate lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial, y va a continuar su avance hasta controlar regiones importantes de la Unión Soviética. Sin embargo, pues van a juntarse varios factores, y uno de ellos, sin duda, el mismo error que cometió Napoleón de invadir a la Unión Soviética y no estar preparado para un duro invierno, sin duda va a ser uno de los elementos. No es así de sencillo, pero será uno de los elementos que lleven a la Alemania a que a partir de 1942 cambie estos triunfos por derrotas y venga el pues reposicionamiento, la revancha para los aliados con la entrada de Estados Unidos y sin duda con la reacción de la Unión Soviética. Esto como los elementos que van a dar pie a la Segunda Guerra Mundial, sin duda tenemos que incluir el temor al comunismo. Debemos recordar que el fascismo, tanto en Italia como en Alemania, por lo menos en su discurso, van a plantear por un lado, no funciona la democracia, porque los gobiernos democráticos no nos han sacado, eso dicen los alemanes, eso dicen los italianos, no nos han sacado del atolladero, no nos han sacado de la crisis económica, crisis de 1929, la crisis mundial. Parece que confirma que el camino democrático no es el correcto, porque sus gobiernos no han sabido resolver, y la alternativa, que es el comunismo, tampoco se ve como una opción, ¿no? Hay un gran también temor por lo que implica el comunismo. Bueno, sigue existiendo hasta hoy en día todo lo que todos los prejuicios que hay en contra del comunismo. Bueno, pues van a ser un elemento más para que la sociedad diga, la sociedad alemana y la sociedad italiana digan, nosotros queremos una alternativa diferente. Una alternativa diferente que va a ser el fascismo y que, bueno, pues, insisto, conducirá a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, pues, durará del 39 al 45, no me voy a tener demasiado, insisto, porque lo importante aquí es la pausa en la que obliga a la Escuela de Frankfurt, y luego también va a ser la explicación de lo que sin duda va a perfilar el mundo actual, más o menos como lo conocemos, marcado sin duda por los efectos de la Segunda Guerra Mundial. El efecto más importante, pues, es esa división del mundo que se va a vivir desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta finales del siglo XX. Un mundo dividido, controlado por dos de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los más pues beneficiados del triunfo de los aliados y los que menos daños sufrieron, porque si bien la Unión Soviética fue invadida por los alemanes y hay una gran destrucción, hay una gran mortandad, pues el territorio de la Unión Soviética le va a permitir pues que estos impactos no sean determinantes en su desarrollo post-guerra mundial. Estados Unidos, bien sabemos, su único daño lo va a sufrir en Pearl Harbor, su territorio va a quedar intacto y ni siquiera acercamiento pues, hay supuestas amenazas, posibilidades, pero que en la realidad pues no se ve impactado el territorio de Estados Unidos. Eso va a permitir que Estados Unidos y la Unión Soviética surjan de la Segunda Guerra Mundial sin ningún o con daños menores, y que se repartan. Definitivamente de eso se va a tratar la segunda mitad del siglo XX, pues de estas dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que se van a repartir el mundo, y que esto es a lo que llamamos Guerra Fría. Guerra Fría porque el enfrentamiento no se da de manera directa, no se da como una guerra tradicional, donde los dos grandes enemigos se enfrentan en el campo de guerra. Aquí será más bien a través de los discursos, a través de una competencia en la economía, a través de una competencia en otros frentes, como puede ser la tecnología, y sobre todo enfrentamientos indirectos en varias regiones del mundo.
Hablar de la Guerra Fría es hablar de, sin duda, una Alemania dividida. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las potencias ganadoras, los líderes de las potencias aliadas, van a repartirse no solo el mundo, sino también Alemania. Porque Alemania, a quien se le había tratado de dar un escarmiento en la Primera Guerra Mundial, pues resulta que no solo no aprendió, sino que su segundo intento va a ser más duro, más fuerte y con mayores daños para el mundo. Así es interpretado, ¿no? Entonces, se van a dividir el mundo y también algunos territorios. El ejemplo es Berlín, que se lo van a dividir porque tenemos que recordar, y por ahí recomiendo ampliamente, hay una serie en Netflix que se llama La Segunda Guerra Mundial a todo color, que es con imágenes reales de la Segunda Guerra Mundial, pero que lo interesante de esa serie que recomiendo es que tiene muy buena estructura narrativa de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y está muy bien sustentada con datos históricos. Entonces la recomiendo ampliamente para quienes quieran estudiar a profundidad la Segunda Guerra Mundial, que sé que en esta ocasión no nos da para revisar la profundidad, aun cuando es un tema que genera mucha pasión, mucho interés y que sin duda es bien interesante. Pues recomiendo esa serie que quizá algunos de ustedes ya conocen y ya vieron, y quizá me den la razón en cuanto a que es muy recomendable. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética avanzaba sobre Alemania al mismo tiempo que Estados Unidos, bueno, un ejército conformado por estadounidenses, canadienses y británicos, avanzaba por el otro lado, por el oeste y por el este, avanzaban los dos ejércitos aliados. Los dos querían ganar en cuanto a quién llegaba primero a controlar Berlín, a provocar la rendición de Alemania. Por poco tiempo llegará la Unión Soviética, pero prácticamente las regiones que controlaron van a ser las regiones que queden bajo su dominio en la Guerra Fría. Y aquí vemos que es lo que ocurre con Berlín. En un primer momento, igual que Alemania, será dividido en 4. En color azul, el sector soviético, sector amplio, porque, insisto, casi llegó a controlar la mitad de Berlín, y sabemos que son los primeros en controlar la capital alemana. Y del otro lado, los otros aliados, en color amarillo, vemos cómo había quedado el sector francés, el sector británico en rosa y el sector verde de los estadounidenses. La realidad es que Gran Bretaña y Francia no estaban en condiciones de controlar nada, estaban con la necesidad de recuperar su país, y Francia después de haber sido invadida, Gran Bretaña después de haber sido bombardeada y después de un esfuerzo importantísimo de guerra, pues deciden ceder su territorio para el control estadounidense. De ahí que va a quedar Berlín dividido en 2, y recordemos la construcción del muro de Berlín, que aquí vemos marcada con esa línea negra que divide Berlín y que va a dividirlo desde 1961 hasta 1989 y que se va a convertir luego en el símbolo, ese muro de Berlín, en símbolo de la Guerra Fría. No es lo único que va a dividirse. Veíamos este mundo dividido en color rosa, todos los lugares que tuvieron influencia de alguna u otra manera por parte de la Unión Soviética, y los efectos. Vemos ahí China, que si bien ambas comunistas no van a tener una uniformidad ni ideológica, ni van a ser los grandes aliados. Y en color verde veremos al bloque capitalista encabezado por Estados Unidos y con regiones importantes, por supuesto, de Europa, toda la Europa occidental será capitalista, y vemos ahí otras regiones, ¿no? El control, por supuesto, de Japón, que vivirá esta Guerra Fría bajo el control de los capitalistas después de haber sido derrotada por Estados Unidos, y que sabemos fue donde se vivió el gran impacto de la
carrera armamentista de la Segunda Guerra Mundial, y que sin duda será uno de los elementos, junto con el exterminio judío, que llevarán o intentarán llevar a cabo los nazis, que será uno de los grandes horrores de la Segunda Guerra Mundial, y el otro, el horror de las bombas atómicas, que va a marcar sin duda al mundo desde ese momento en cuanto a qué tan racional ha sido nuestro avance científico, algo que sin duda va a cuestionar la teoría crítica. Habermas y todos los de la Escuela de Frankfurt justamente es lo que van a cuestionar, ¿no? Esta racionalidad o esta manera de hacer ciencia que ha sido fría, que ha sido dura y que ha llevado avances que luego se han vuelto en nuestra contra. Sin duda el mejor ejemplo, las bombas atómicas que acaban ahí con el caso de, o que dañan de manera importante a Japón y acaban con el régimen totalitario que lo gobernaba. Decíamos que no solo es Berlín, no solo es Alemania dividida, el mundo dividido, sino también otras regiones donde vamos a hablar de los conflictos de la Guerra Fría, la Guerra de Corea, dividida y todavía sus efectos vigentes, dividida en Corea del Norte y en el paralelo 38, que divide esta región de Extremo Oriente, y Corea del Sur, bueno, que todavía hoy en día siguen siendo dos mundos distintos. Otro escenario de la Guerra Fría, la Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética, parte de la zona de influencia de la esfera soviética, y Corea del Sur apoyada por el mundo capitalista. Y bueno, ahí tenemos que eso explica las diferencias actuales entre la Corea del Norte y la Corea del Sur, y por qué Corea del Norte sigue estando en la lista negra, pues, de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una región, una tarea pendiente que no triunfaron, que no lograron pues apropiarse de ella durante la Guerra Fría, ¿no? Entonces, pues sin duda un asunto sin resolver. Otra región, la región de Vietnam, duro golpe para Estados Unidos, pero también una región donde es otro escenario de la Guerra Fría. Esta región que había sido primero francesa y luego pasará a control japonés, y al finalizar la Segunda Guerra Mundial pasará a pues sufrir la turbulencia de quién controla esta región. Vietnam del Norte, de influencia soviética, comunista. Vietnam del Sur, apoyada por Estados Unidos. Una guerra que se extiende por años, que no logra triunfar el ejército estadounidense, cantidad de hombres importante, que pues será uno de los elementos de discusión en este 68, que va a ser un año convulso, no solo para Vietnam, Estados Unidos, con toda esta discusión pacifista que hace Estados Unidos en Vietnam, y bueno, el reconocimiento de que pues finalmente años después será una derrota, el Mayo francés, y sin duda el movimiento del 68 aquí en México son ejemplos de esta convulsión que se vive hacia los años finales de los años 60, y que pues sin duda será una reacción al mundo dividido que deja la Guerra Fría. Este mundo dividido que también en Europa pues vamos a ver, ¿no? La presencia de la OTAN, y bueno, todavía hoy en día la OTAN, una figura que persiste del efecto de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial y luego de la Guerra Fría. Y por el lado de la Unión Soviética y de la esfera comunista, pues el Pacto de Varsovia y algunas regiones. Bueno, ahí vemos en este mapa la República Federal Alemana, si la mitad alemana, que va a ser controlada por el bloque capitalista, y la República Democrática Alemana, que será la zona controlada por el mundo comunista. Esta Guerra Fría que finalizará cuando empieza a haber algunos cambios en la Unión Soviética, sobre todo,
no es tanto que Estados Unidos haya ganado la Guerra Fría, sino pues fue una carrera de fondo donde el primero que se cansó fue la Unión Soviética por varias razones, eh, pues un incremento de la corrupción que sin duda será un elemento clave para la Unión Soviética, para la caída de la Unión Soviética y todo el proceso que se vive al final de la Guerra Fría y que va a explicar la caída del bloque comunista en 1989 y el surgimiento del mundo unipolar. Un mundo unipolar que se va a caracterizar por la división del mundo, pero ahora en bloques económicos. Bueno, se habla de integración económica, pero la realidad es que que persiste una división del mundo, pero ahora en grandes bloques, ¿no? Aquí vemos en este mapita que estoy compartiendo el bloque de la Comunidad Económica Europea, Unión Europea, en color verde, en color rayado el Tratado de Libre Comercio, rayas anaranjadas con amarilla, el Mercado Común de América del Sur, el Mercosur en color morado, y otras regiones, la Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde aparecerá la Rusia post-Guerra Fría, la Rusia post-Unión Soviética, y todos los efectos que se vivieron. La reflexión, ya para ir finalizando, y que sin duda estará también en la mente de la teoría crítica, pues van a ser los efectos de esta integración económica, de esta globalización, de este neoliberalismo, que será lo que marque y lo que triunfe. Luego de la caída del comunismo, pues se va a consolidar esta postura económica de libre comercio, de los bloques y de la búsqueda de ganancias y de la búsqueda de beneficios materiales exclusivamente, que será uno de los elementos que cuestionen la teoría crítica y que pues vemos que esa teoría económica que triunfará y que será el ganador de la Guerra Fría, si es que así lo podemos plantear, pues no va a llegar con tantas cosas positivas porque, por ejemplo, vemos cómo se va a intensificar la migración hacia algunas zonas que fueron acaparando los recursos, que fueron acaparando los beneficios económicos del neoliberalismo, que casualmente son los mismos que ganaron en la Segunda Guerra Mundial y que luego ganaron, digamos, insisto, de alguna manera la Guerra Fría, pues van a ser los focos que atraigan migración. ¿Por qué? Porque en esas zonas no existen las condiciones ideales para la supervivencia. Y el otro elemento que sin duda se va a cuestionar es la gran desigualdad que va a generar este mundo post-Guerra Fría, donde hay aparentemente crecimiento económico, pero vemos que es profundamente desigual. Y aquí vemos en color rojo los países donde se acapara más la riqueza, donde hay una mayor desigualdad, porque el 10% más rico se lleva la mayor tajada del crecimiento económico. Esto será lo que sin duda quede de este mundo y de las turbulencias que se viven en la segunda mitad del siglo XX, que sin duda son una cadena de acontecimientos históricos desatados por lo que comentábamos antes, una revolución industrial, un imperialismo, una búsqueda de consolidación nacionalista y luego la búsqueda desenfrenada por la riqueza, ¿no? Y más o menos será este el mundo sobre el que reflexiona la teoría crítica. Si no hubiera dudas, no sé si hay en este momento alguna duda con respecto a este, otra vez, trepidante repaso de la historia de la segunda mitad del siglo XX, que es mucho más complejo, pero que por las condiciones de tiempo y para simplemente darle el marco histórico al pensamiento de Habermas, hoy he planteado. No sé si en este momento hay alguna duda. Si no la hubiera, recordar que al final también la pueden plantear y sin más, dejarle el micrófono al maestro Gonzalo.
Gracias, gracias maestro. Eh, me pongo mi presentación. Bien, sí, pero sin duda para mientras voy calentando motores, para mí es y ha sido fascinante el poder interpretar o reinterpretar la historia a partir de pues, otra óptica, ¿no? Una óptica, de alguna manera, pues no sé si decirlo, poderlo asegurar, no lo puedo afirmar o asegurar, pero una óptica con cierta interés en, pues, de alguna en develar los rasgos más importantes y más afines con la temática que estamos tratando de lograr, que es exponer porque el mundo de alguna manera se ha configurado de la manera actual y cómo los filósofos han influido o no han influido para que esto suceda, porque de hecho algo que me llama mucho la atención, voy a decir dos ideas que me llaman mucho la atención del curso. Una es que cuando lo empezamos a armar, pues nos dimos cuenta que en realidad pues los filósofos nunca se han callado, pero pues como que porque la sociedad no se deja guiar tal cual, o no la sociedad en sí, sino pues a cierto grupo social no le conviene este, esta, estas críticas sociales que existen. Y pues bueno, ahorita el otro punto, ahorita lo menciono, que me llama la atención del curso, pero sí pienso que pues es muy benéfico el siempre preguntarnos cuál es el origen histórico del pensamiento, porque no existe, de hecho lo veíamos en clase de español con los niños el día de hoy, que no existe una idea fuera de un tiempo y de un espacio, que desgraciadamente las estudiamos así, aisladas, como si las ideas surgieran pues sí, ahora sí que no tuvieran una conexión, una sincronía con lo que les está pasando a las personas en el mundo actual. Entonces, yo estoy convencido que la historia es una, eh, pues sí, es como que bueno, es la parte, es la puerta, la puerta a poder encontrar la verdad de la filosofía. Porque, bueno, hablando de la materia que me encanta, de esta forma de vida, que claro que la filosofía se puede ver de muchos puntos de vista, pero la más completa es el verla como este, como una historia de vida, como una forma de ser, ¿sí? Del ser humano. Yo no estoy de acuerdo con lo que comúnmente se dice que todo el mundo es filósofo. La verdad es que no todo el mundo lo somos. Yo hasta cierto punto no me considero filósofo y no quiero considerarme porque la verdad es que el que te considera filósofo es otro, no tú mismo, ¿verdad? De hecho, los filósofos suelen ser soberbios, por eso yo no soy soberbio, nada, no es cierto. No, pero no es la única característica, no por ser soberbio ya eres filósofo, sino el hecho de poder realmente alejarte del objeto es lo que te hace de alguna manera ser más objetivo y también el hecho de tú entregarte a lo que vas descubriendo, el defender lo que tú vas entendiendo, ratificando, ahora sí que sufriendo las consecuencias pienso yo que esa característica de vida es lo que te hace ser filósofo y algo muy interesante creo, que me llama la atención de este hombre, pues es que aún está vivo. Intenté buscarlo en Facebook, pero no existe un Facebook que tenga la palomita oficial
Entonces, por ahí tengo mis dudas del Facebook que localicé, que por cierto no me ha aceptado mi solicitud. Y bueno, ve que me aparecieron dos, y se me hace raro que esté en español, ¿no? Debería estar en alemán, pero bueno, dije, con ganas sabe español. Que bueno, en fin, este hombre, pues, eh, tiene, va a cumplir 89 años, bueno, esto era cuando iba a cumplir 89, porque él realmente creo que pues, tiene 92, creo. Es de 1929, a ver, no, la verdad es que no sé qué cuántos años tiene, me quedé ahí, pero no tiene 89, tiene más. Ahorita sí, Edson nos aclara. Bueno, se hace la suma 29 al 2022. Eh, ahorita saco la suma, en fin. Él, pues, estudia en la escuela, más bien es parte de la escuela de Frankfurt, que bueno, que no necesariamente es una escuela como nosotros lo podemos entender, un edificio tal cual. Y sí, sino como, es más bien como, pues, una incidencia en la forma de pensar de estas personas. Pero a mí lo que quería resaltar es esto. Yo sé que esto del mapa ya lo hemos visto con Edson y conmigo varias veces, pero es muy importante. La verdad es que el, eh, yo una vez en mi casa nacieron unas tortuguitas y me di cuenta que el caparazón de las tortuguitas era como color gris, como el del suelo. Y luego vi otras de un terreno desértico y era café. Entonces las tortuguitas nacen dependiendo del color de la tierra donde nazcan, algo les afecta. Entonces yo creo que también a nosotros los seres humanos, hay mucha influencia directa o indirectamente del lugar donde nacemos. Por eso hay que amar el lugar donde nacimos, porque mm, pues a menos que te vuelvas a nacer, pues no puedes tal cual desterrar, ¿verdad? Esta Alemania, yo quiero comparar Alemania, el territorio alemán es más o menos, ¿verdad? No es exactamente igual, pero la suma de Chihuahua y Coahuila. Estamos hablando de que, pues, un territorio relativamente pequeño. O sea, son estos dos estados de la República Mexicana. O sea, es increíble. Me llega esta pregunta. Oh, perdón, ¿qué se fue? Es que no le hice zoom. Bueno, o sea, ¿por qué Alemania da esta reflexión? Es un lugar, pues, relativamente pequeño comparado con otras naciones, incluyendo a México, ¿sí? Alemania ha sido nuestra selección, yo creo que inconscientemente. ¿Por qué? Porque si somos más honestos, queríamos buscar filósofos que dieran interés a nuestro público. Y bueno, si hacemos una reflexión, incluso dice Sartre era francés, pero todo su filosofía pues es alemana, porque pues es discípulo de Heidegger. Entonces, o sea, ahí la pregunta sería, ¿qué tiene Alemania o qué no tiene Alemania que hace surgir este tipo de reflexiones? Y también pues las dos grandes guerras mundiales, o sea, que esta nación realmente pues no se puede negar que tenga un gran potencial. O sea, hasta cierto punto, no es que yo esté de acuerdo con la supremacía nazi, pero pues tengo que reconocer que hay mucho de ello. O sea, hay realmente cosas muy importantes en este pequeño territorio. Sí, entonces esas eran las dos grandes, primero como que preguntas. O sea, era el hecho de que él todavía está vivo, ¿verdad? Es un filósofo actual, sigue escribiendo, y
o sigue más bien, sigue compartiendo sus reflexiones, y además de que pues Alemania, siendo un país relativamente pequeño, pues sea como que el origen de tantos pensadores y el motor precisamente de nuestro mundo, ¿no? O sea, no es que yo, le repito, yo esté a favor o en contra, sino simplemente se me hace algo raro, muy parecido a lo que sucedía antes con Grecia, ¿verdad? Que era el centro del conocimiento, los griegos, y, y pues actualmente, pues digo, no estoy diciendo que sea Alemania, pero pues obviamente es de las grandes potencias actuales, más del lado sociológico, filosófico, tal vez. Claro que también la ciencia que se desarrolla, las matemáticas, eh, pues también tienen mucha trascendencia. En fin, vamos directo a Habermas. Pues bueno, él tiene una amplia bibliografía, ¿sí? Y una amplia, como todos los filósofos, gama de temas. Es la ventaja de la filosofía, de la ciencia, que pues es una metiche, la filosofía está en todo, y vemos obras que hablan desde pues sí, de la búsqueda de la verdad, de la ontología, desde la metafísica hasta obras ya de política, sociológicas, etcétera. Sí, incluso se empieza a hablar acerca de la sociología, es decir, este, de la búsqueda de, pues, sí, de entender la sociedad a partir de la ciencia. Y bueno, o sea, estamos hablando de partes o de todas las obras. Podemos notar cómo el pensamiento de Habermas pues ha ido igual que el de la filosofía, igual desde de las bases filosóficas, como lo diría Comte, los estadios, desde el estadio teológico, del metafísico hasta el positivo, ¿verdad? Bueno, aquí, podemos de alguna manera centrar la, de alguna manera la idea, o el hilo conductor de Habermas en la escuela de Frankfurt, que como decía Edson, pues empieza con una primera generación que son los maestros de Habermas, y que hablan acerca de la teoría crítica. Eh, es la búsqueda realmente bueno, la teoría crítica nace como esta búsqueda de contemplar, pues sí, una verdad objetiva, eh, pero sin negar o sin quitarnos del punto de vista de la humanidad. ¿Sí? La humanidad tenía que estar encima de la ciencia, ¿no? El problema con la ciencia, según la teoría crítica, es que abandonó de alguna manera la reflexión racional, por así decirlo, y eso pues hizo a un lado pues toda la vida humana, ¿sí? Lo que podía aportar, ¿sí? De alguna manera la música, el arte, la cultura, o sea, hasta cierto punto nos anonadó, se nos olvidó esta parte humana, y volvemos las consecuencias, ¿no? Esa búsqueda por los recursos, por el petróleo, por las energías,
por el territorio, no son más que ese abandono del, del humanismo, por así decirlo. Entonces es importante que pues exista esta crítica o esta, como diría Hegel, esta dialéctica, ¿sí? Que tiene un punto opositorio, es decir, que no se deje llevar por todo lo que la ciencia pues promete. Obviamente no están en contra de la ciencia, porque pues utilizan el método científico, la sociología. Sin embargo, se tiene que cuidar, ¿sí? Revisar, perfilar la vida del ser humano. O sea, se tiene que revalorar el porqué de la ciencia, ¿no? Entonces, eh, se tiene que de alguna manera hacer una simbiosis entre la vida humana con sus deseos, con sus sueños, con sus pasiones y la ciencia. Entonces, aquí pues vamos a ir pues tomando algunas ideas. La idea de verdad que se mide por un consenso verdadero implica que la vida verdadera, podemos también afirmar, incluye la idea de la emancipación. ¿Sí? O sea que pues hay que en la vida no solamente hay que buscar de alguna manera el sentido, el ser. Aquí hay una crítica también al existencialismo, porque el existencialismo, pues ya lo vimos, vacía de sentido, eh, la, de alguna manera el actuar humano, y lo que aquí se hace es hacer una reconciliación entre la, pues sí, la filosofía de este tiempo posmoderna, esta filosofía del hartazgo, una reconciliación pues con el actuar humano, porque al final del día pues, tenemos que continuar viviendo, ¿sí? Los europeos nos encontramos ante la tarea de lograr un entendimiento intercultural entre el mundo del Islam y el Occidente, marcado por la tradición judeocristiana. Es decir, o sea, ellos, los europeos, realmente entienden perfectamente la unión de los mundos, de estos dos grandes mundos que existen, ¿verdad? Que se han generado a partir de la historia, el mundo oriental y el occidental. Entonces ellos realmente lo entienden. A lo mejor aquí nosotros no del todo, que gracias a la globalización pues ya podemos interpretar más a fondo. Sin embargo, históricamente nos ganan por años. Pues tienen muchos años interactuando estas dos culturas y vemos esta tarea de reconciliación en las ideas de Habermas. ¿Sí? El capitalismo ofrece una legitimación del poder que ya no baja del cielo de las tradiciones culturales, sino que puede obtenerse desde las mismas bases del trabajo social. ¿Sí? O sea que de alguna manera eh, se trata de buscar pues se podría decir, como sí, ¿no? De la sociedad que de alguna manera sí se ha ido divorciando, ¿sí? Las ideologías filosóficas del mundo. O sea, se había apartado demasiado con las ideas de Marx. De alguna manera se había quedado una especie de recelo, ¿sí? Al capitalismo, pero debe de surgir de alguna manera, pues sí, un diálogo, una negociación, una especie de amistad, de búsqueda, porque estamos inmersos en esta sociedad. El cristianismo ha funcionado para la autocomprensión normativa de la modernidad como algo más que un simple precursor o un catalizador. O sea, que también se da lugar, él es protestante, y da lugar pues obviamente a las religiones. Ya no hay realmente una negación de, pues, la existencia de Dios,
como tal. Tampoco hay una querer regresar a las ideas autoritarias, totalitarias, antiguas, sino igual, o sea, yo veo Habermas, pues más que nada, en la escuela de Frankfurt, pues una búsqueda, bien lo dicen, de la crítica kantiana, por cierto, la escuela es muy neocantista, el buscar los límites de la razón, de la ciencia, y el no negarse el diálogo, ¿verdad? Porque pues no conviene este divorcio absoluto entre la fe y la razón, ¿verdad? No es algo que como humanidad nos pueda ayudar mucho, ¿verdad? Aquí de alguna manera entra en diálogo con esta mujer también que se llama Hannah Arendt y dice, por ejemplo, Hannah Arendt, pues sabemos que es judía, ¿verdad? De origen judío, y que pues buscó junto igual, o en el mismo propósito de Habermas, pues la búsqueda del trabajo, del trabajo honesto, pues sí, los sueldos honestos, de estas ideas también que van a buscar una sociedad más justa. Eh, y bueno, aquí hay una especie de también incluso enfrentamiento, bueno, discrepancia, ¿verdad? Con Arendt, sobre todo en la cuestión de cómo ven ellos el mundo, porque dice que Hannah Arendt busca resolver, las problemáticas sociales a partir de un totalitarismo, es decir, una solución única, ¿verdad? Una solución que de alguna manera no, pues sí, más socialista, una solución que intenta resolver de una manera abrupta, absoluta, las problemáticas que tiene una sociedad. Y pues Habermas nos vamos a ver que se tiene que buscar diversas fuentes de soluciones eh, y no caer, ¿verdad? No caer, o sea, vaya, como que lo que menciona Habermas, digo, lo que alcanzo a entender, o la crítica que le hace a Arendt, es que la forma de resolver o la visión política lleva a un nuevo neonazismo, sí, sin darse cuenta, obviamente, porque no es la idea de Arendt. Bueno, esa es la interpretación, obviamente, de Habermas, y pues de alguna manera no existe una solución política desde arriba o absoluta, o sea, sino que es el diálogo, es la búsqueda anti-hegeliana, se podría decir, de que existan este diálogo o personalismo comunicativo, lo llama Habermas, este hecho de que puedan dialogar, ¿sí? En fin, realmente digo algo que se me escapó mencionar al principio, pero que no es malo mencionarlo, es que sería mentirles que se puede de alguna manera como crítico de la teoría filosófica que se pueda dar una visión perfecta de todas las filosofías que existen. O sea, sería mentirte y decirte que soy un experto en Habermas, porque realmente de todos los filósofos es el que pues menos he tocado, si acaso lo vimos en la materia de filosofía política y también un poquito en ateísmo, pero no, yo no me considero que conozco del todo a este hombre. Lo que me gustó buscar, de alguna manera aquí busqué una nota. Yo sé que, maestro, esto no va a estar de acuerdo con la fuente, pero es del país. Él escribe allí
en el periódico El País. Y bueno, aquí pues obviamente está un poquito amplia porque no pude tal cual tomar la frase que encontré que quería, pero aquí marca su idea de alguna manera, sí, política, pues un poquito más actual, del 2018, esta nota, que es inherente el fracaso de la sociedad, de la socialdemocracia en toda Europa, y una política en principio favorable a la globalización, que impulsa el avance de la política europea, pero que al mismo tiempo no pierda de vista los daños y destrucciones sociales de un capitalismo desencadenado, y que por tanto también urge la necesaria regulación transnacional de mercados importantes, no haya logrado un perfil reconocible. Bueno, hasta cierto punto lo que podemos ver aquí es que no se debe de alguna manera confiar la política al proyecto o a la visión capitalista sin de alguna manera tener este diálogo conciliador o de alguna manera el buscar que no sea quien gobierne, ¿verdad?, el capitalismo o el sistema tal cual, sino que sea una política que de alguna manera esté abierta, que realmente busque soluciones a problemas reales o sociales actuales. En fin, no me quiero, de verdad, no quiero aventurarme a hablarte más de este hombre, de la intención también de esta visión es pues que podamos nosotros ir interpretando la vida a través de la filosofía y que de alguna manera no todas las filosofías o no todos los pensadores se quedaron igual como iniciaron y no todos los filósofos concuerdan, de hecho ninguno, casi ninguno concuerda uno con otro. ¿Por qué? Porque es el método, ¿no? O sea, el método consiste en, pues, aventurarte en dudar, en empezar a construir, a criticar, a llegar a la búsqueda de qué tanto sí es verdad lo que decía tal o cual persona, tal o cual maestro que tuve, tal o cual escuela, etcétera. Hasta aquí mi presentación. Eh, Realmente estoy melancólico, no quiero que termine, me niego a que termine el curso, pero bueno, agradezco su tiempo, presto por supuesto toda mi pasión por la filosofía, la pongo a su disposición, ¿sí? Entonces no sé si alguien quiera comentar algo, quiera explicar algo, compartir algo, adelante, es un momento. Pues me apresuro a pues no simplemente agradecerles de este tiempo, este espacio. Yo creo que sí es bueno de repente echarse un clavadito a esos temas que el tiempo nada más no nos da para más, ¿verdad? Quisiera uno seguir escuchando, seguir como reflexionando y cumpliendo tu objetivo, estando un poco más, a lo mejor cosas sin respuesta, cosas que a lo mejor, como decía Edson, la filosofía pretende eh, cuestionarnos de todo lo que está pasando, incluso lo que reflexionaban en temas anteriores, lo que está pasando ahorita en la guerra con, con estos dos países, Rusia y Ucrania. Bueno, hay algo de fondo. Y yo creo que eso es, ¿no? Despertar la curiosidad, despertar el no nada más quedarnos con eso que nos enseñan en la escuela, lo básico, sino, como decían por ahí también, eh, mirar hacia fuera de la caja, salir de la cueva. Eso también yo creo que, me imagino yo, pretende la filosofía, ¿verdad? Despertar, hacer un boom dentro de nosotros. Y creo que lo han cumplido el objetivo. Digo, esperamos que también luego se abran más cursos como estos. Eh, Ahora aplicado a la pandemia, sería interesante
cómo mira la filosofía toda esta situación post pandemia y demás, como aterrizarlo con estas ideas, qué es lo que ha ocurrido. Para mí, yo la verdad les agradezco mucho. Eh, Me quedo muy satisfecho, con muchas dudas, sí, con muchas cosas que leer, porque al final de cuentas también como que mi área de lectura no es precisamente esto, sea lo fuerte, pero cumple el objetivo, cumple el curso el objetivo de aterrizarnos, darnos unas ideas, despertar en nosotros el interés, hacernos más preguntas y sobre todo también, como les digo, abrir nuestro panorama, ver un poquito más allá de lo que ocurre, ver o de lo que ha ocurrido y entender un poquito el presente. Felicidades, Edson y Gonzalo. Gracias, gracias. A mí me gustaría intervenir en el tema, pues justamente Habermas, tuve la fortuna de escucharlo en una conferencia a la cual asistí. Le estaban otorgando un premio en Madrid justo cuando yo andaba por allá, y eran en los años en los que estaba la guerra, estaba pues la invasión estadounidense a Irak, con Bush como presidente, y Bush hijo. Y él decía que de alguna u otra manera iba a prevalecer la cordura democrática, y que pues que Estados Unidos, siendo la democracia más antigua, no iba a caer en los mismos errores de la Guerra Fría, de la Guerra de Vietnam, de la Guerra de Corea. Vemos que ahí se equivocó. Vemos que ahí le falló un poco Habermas, le ganó lo que es su punto de vista, que a mí me parece que la teoría crítica es muy interesante en ese sentido, porque lo que plantea Habermas es cuestionar el positivismo científico y la racionalidad positivista, que sin duda es la racionalidad que da sustento al neoliberalismo y a todo lo que el neoliberalismo implica, y que en términos políticos llamaríamos la realpolitik, ¿no? Y que lleva a estas decisiones bélicas que hoy seguimos viviendo, ¿no? Entonces, creo que nos falta mucho Habermas, hablando como mundo. Y sin duda, el tema de la pandemia que ahorita introducía Giovanni, que es interesantísimo, cómo hacer esta reflexión desde la filosofía. ¿Qué onda con la pandemia? Porque uno pensaría que íbamos a salir como humanidad fortalecidos de la pandemia, fortalecidos y más conscientes de esta perspectiva. Ahora se me va la palabra, por aquí la había apuntado, de Habermas, que plantea la cuestión humana. Es decir, este perfil ya no solo positivista, duro, cientificista, únicamente de datos comprobables, sino tomar en cuenta emociones, tomar en cuenta empatía, tomar en cuenta, pues sí, lo que caracteriza al ser humano. Y vemos que lamentablemente el mundo después de la pandemia, antes que revalorar esta parte humanista, pues se le olvidó incluso, ¿no? Regresamos de la pandemia y se nos olvidó cómo era convivir con otros humanos, así de sencillo. Y lo vemos desde el fingido o no fingido bofetadón que le da Will Smith a Chris Rock, la invasión allí en Ucrania, y la reacción de los demás países, incluido Estados Unidos, y en el día a día lo vemos también. Entonces, creo que como bien dices, Giovanni,
regresar a estos temas no está de más, porque al mundo le sigue haciendo falta la filosofía, al mundo le sigue haciendo falta esta reflexión, al mundo le sigue haciendo falta esta postura crítica. Y yo creo que más que nunca, este mundo como lo conocemos tiene que ser, a lo mejor destruido suena muy, muy fuerte, pero por lo menos deconstruido. Y es lo que está planteando, por ejemplo, hablando del mundo actual, lo que está planteando el movimiento feminista o el movimiento por la equidad de género. Lo que está planteando es necesario derribar el mundo como lo conocemos, con esta racionalidad positivista que nos ha conducido a una profunda desigualdad, a una profunda inequidad. Y es lo que están planteando también, y lo he mencionado en otras ocasiones, el movimiento antiespecista, el movimiento vegano y todos estos que dicen, es que esta racionalidad nos conduce a destruir el planeta. El mundo como va se perfila hacia la autodestrucción irremediablemente. Entonces estos filósofos y estas posturas que se salen de la caja y que nos plantean salirnos de la cueva, como lo plantea Giovanni, pues son literatura urgente, son reflexión urgente, nos gusten o no, el simple hecho de planteárnoslo, el simple hecho de reflexionar sobre por qué se dio el existencialismo, o por qué se da la teoría crítica, o por qué el planteamiento marxista del materialismo histórico, el simple hecho de sentarnos a conversarlo, a reflexionarlo, a leerlo, algo nos estará moviendo, algo estará moviendo en nuestros mundos interiores que, que ojalá nos ayude a encontrar un mundo mejor, porque no hemos conectado, como sí me parece que lo hace Habermas, esta lógica positivista, cientificista, materialista nos está conduciendo, y no hemos hecho la conexión a la crisis del agua que vive actualmente Monterrey. Esa lógica donde prevalece un pensamiento materialista que busca ganancias, que dice, pues, ¿cómo le voy a quitar el agua a una empresa? No tiene lógica, se la quitó al ciudadano común y corriente, ¿no? No hemos conectado una cosa con la otra. Entonces, cierro diciendo que necesitamos que la filosofía siga planteando cómo deconstruir el mundo que conocemos, y que pues el camino por el que va no pinta nada bien. Gracias, maestro Edson. No sé si Ismael quieras compartirnos algo, ya que es la última sesión. La verdad es que también agradecemos la participación de todas y todos. Yo estoy muy contento por ello. De hecho, lo que más espero cuando termino, lo que más espero es algo, aunque sea de, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Lo que sea, pero está genial. Esto es lo más padre, lo más rico para mí es esto. Ismael, no sé si quieres compartir algo. Sí, para empezar, perdón por mi cámara, estoy en el celular. Y pues sí, también muchas gracias a los dos, Edson y Gonzalo, por el curso. Y es lo que decían, desde el título está chido de que cómo vamos a destruir el mundo o a destruir esta civilización, a recivilizarnos. Y yo creo que a mí, en lo personal, me cayó muy bien porque estoy últimamente leyendo mucho sobre el tema de colonización y, como dice Víctor Toledo, de recivilización, que es igual y no vamos a destruir todo, igual y no vamos a quemar todo, igual y una guerra es lo último que queremos en este momento, una guerra contra cualquier persona, pero tampoco es sostenible seguir viviendo así. Entonces, o podemos tomar bandos y podemos seguir con esta dinámica de ellos están contra nosotros, o podemos
introspeccionarnos, podemos ver, podemos encontrar la manera, ser creativos, vaya, de cómo vamos a cambiar el mundo. Y yo creo que pues no somos los primeros, obviamente no somos los primeros ni los últimos que vamos a intentar de cambiar el mundo. Y pues está bien apoyarse en estas luchas anteriores, entender estas luchas anteriores para ver dónde podemos luchar. Hace poco yo estoy colaborando con unos chavos, unos jóvenes políticos que quieren formar un partido político aquí en Nuevo León. Y pues yo les decía, oigan, ¿por qué? O sea, yo los conozco, yo sé que no son, que pues que piensan como yo, que toda la política, todos los políticos son malos, o sea, no te quieres juntar con, no te quieres asociar con eso de la política. Y ellos me decían, no, es que es una pelea y todas las peleas deben de ser luchadas si queremos ganar alguna. Y, y pues ahí está la necesidad de este tipo de cursos, del saber dónde estamos situados, hacer nuestras peleas y saber cómo vamos a pues cómo podemos atacar. Así de simple. Y pues sí, muchas gracias. Igual como decía Gonzalo, en las sesiones anteriores, más preguntas, pero más preguntas deja el curso que respuestas, pero pues ese es el punto de la filosofía, ¿no? Ver cómo las podemos resolver en nuestros contextos. Gracias, maestro. La verdad, pues sí, yo trato de no, por así decirlo, de no ser absoluto, o sea, de lo que mencionamos, o al menos yo veo también del maestro Edson, que no es algo, y yo creo que es parte de lo que todos debemos hacer y mencionar en los cursos que hagamos. De hecho, la soberbia, yo creo que es de uno de los peores enemigos a vencer. Todo el tiempo hay que vencernos en ese aspecto. Y creo que pocos cursos, bueno, estoy innovando en esto, ¿no? Mencionamos que eh, no es absoluto lo que estamos mencionando, que es una parte y a veces una parte muy pequeña del universo, en este caso, de estos pensadores, porque es ilógico que va a abarcar el pensamiento de alguien en una charla de una hora y media. La intención por eso es esa, ¿no? El hecho de que saquemos, por así decirlo, mm, lo más chicloso, lo más pegajoso de estos pensamientos para que nos arrastren. Y bueno, espero que por ahí sea la frase que hemos escuchado y de que es más preguntas, ¿no? Porque realmente mi primer motor o la intención original era esto, o sea, el poder compartir y el poder debatir y el poder analizar temas ajenos a la vida laboral, ajenos a lo que hacemos día con día con personas distintas, únicas como son ustedes. Y bueno, pues tal vez no es el único ni el mejor recurso de filosofía que existe, sin embargo, sí está hecho con toda la intención de sacar nuestros trapos, ¿verdad? Nuestro traje filosófico, y esforzar todas las neuronas para poder dar lo mejor y realmente, este, pues sí, o sea, sembrar y lograr estas discusiones, ¿no? Y por supuesto que estoy tomando notas de lo que menciona Giovanni, lo que mencionó Arturo, lo que mencionó José Ramón, sí, en cuanto a los temas, pues que están, y lo que también mencionó Ismael, a los temas que son paralelos a todo lo que estamos mencionando. La guerra de Ucrania debe ser algo que se deba filosofar, la educación, este, pues sí, distintos temas y me abren ahí la mente para más.
para más situaciones. La cuestión teológica, por supuesto que estamos por ahí jugando y quiero aventar el comercial, pero no te molestes. Estamos por ahí, ojalá les interese también, y de hecho incluso vamos a ver qué de otra forma podemos generar este curso para que no sean solamente 2 visiones, a lo mejor más visiones. Y si ustedes dicen, me apunto, vemos cómo trabajamos, y incluso invitar a más gente para que participe en el curso. Ojalá también ustedes lo puedan apropiarse de este curso o esta plataforma, y con todo gusto yo estoy abierto y estoy seguro que Edson también, a la creación de más discusiones. Y ahorita por ahí traemos la idea de una discusión teológica religiosa, y ojalá o sea, esto nos dé pie a más y a más. Y bueno, pues yo solamente quiero mencionar esa alegría que me da, que me dio, y esa melancolía que siento de que pues terminemos este curso. También mencionarles que estaremos comunicándonos con ustedes para darles la información, los videos de las sesiones para aquellos que faltan, la información, que también la bibliografía que yo tengo pendiente, y también la cuestión de los reconocimientos también se los vamos a hacer llegar, para que pues lo tengan ahí. Está respaldado por el Parlamento de las Aves, que es una editorial que está formada por personas como nosotros, o prácticamente también por muchos de nosotros que somos parte de esta editorial. Entonces, qué alegría formar parte de un movimiento, eh, pues sea a lo mejor un joven, ¿verdad? Un movimiento joven, pero que tiene buenos cimientos. Y bueno, pues por mi parte les agradezco, ya todo mi parte. No sé, ya al maestro Edson le pido que cierre con broche de oro este momento. Gracias, maestro. Pues reiterar el agradecimiento, por supuesto, a nuestro respaldo al Parlamento de las Aves, Casa Editora, que nos permitió sacar adelante este curso y contar con su respaldo y apoyo. Agradecer también la participación de todos, de César Giovanni, de Ismael, de Carla Sepúlveda, de José Ramón, de Arturo, que nos estuvieron acompañando. No sé si por ahí se me va algún nombre, pero agradecer sin duda su participación, su presencia, su interés, y pues sin duda dejamos abierta la puerta para futuras conversaciones, futuras reflexiones. Encantado también, como lo plantea el profesor Gonzalo, de que la próxima vez que nos encontremos sea quizá en un esquema más abierto al debate, a la discusión, al compartir puntos de vista y al compartir reflexiones, para que, pues lo que comentaba también el profe Gonzalo, este diálogo sea lo más enriquecedor de nuestras sesiones. Seguiremos seguramente en contacto. Les haremos llegar ya el reconocimiento, los videos y los materiales, y esperamos vernos pronto en futuros cursos o futuras conversaciones sobre estos y otros temas que son de nuestro interés. Agradecerles enormemente y pues seguimos en contacto. Muchas gracias, maestro Gonzalo, y gracias a todos los que nos acompañaron en estas trepidantes 5 semanas de reflexión histórico-filosófica. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.